La beta-oxidación mitocondrial. La beta-oxidación de ácidos grasos es un proceso que se lleva a cabo en las mitocondrias. Es un proceso aeróbico, por ende necesita de oxígeno. Es catalizado por muchas enzimas que utilizan NAT y FAT como coenzimas para producir ATP. El primer paso de la oxidación de ácidos grasos es su activación en el citosol de la célula mediante la unión a coenzima A para producir la forma activada acilcoenzima A. Este proceso la lleva a cabo la enzima acilcoenzima A sintetasa y es un proceso que tiene un gasto equivalente a 2 ATP. La acilcoenzima A no puede ingresar por sí sola a la mitocondria, por ende se une a la cartinina para poder ingresar. Una vez la acilcoenzima A se ha unido a la cartinina por medio de un transportador de membrana de la mitocondria, la CTP1, que transforma la acilcoenzima A en acilcartinina, puede ingresar a la célula. Una vez dentro, la coenzima A reacciona con la acilcartinina, que es catalizado por la CTP2, que está unida a la membrana interna de la mitocondria. De esta manera se vuelve a crear la acilcoenzima A y se libera cartinina. La coenzima A empieza un proceso de degradación por una ruta catabólica que está conformada por 4 reacciones que llevan al acortamiento de la cadena de los ácidos grasos en 2 carbonos. La beta-oxidación mitocondrial está compuesta por 4 reacciones. En la primera reacción se da una oxidación por deshidrogenación, donde se da la eliminación de 2 carbonos, el alfa y el beta. Esto es catalizado por la enzima acilcoenzima A deshidrogenasa y requiere de FAT. El resultado de esta reacción es la formación de delta 2-enoilcoenzima A y FAT-H2. En la segunda reacción se tiene una hidratación, donde se incorpora una molécula de agua, y esta es catalizada por la enzima enoilcoenzima A hidratasa y forma la molécula alfa-beta hidroxiacilcoenzima A. En la tercera reacción tenemos nuevamente una oxidación por deshidrogenación. En este caso, la molécula de la reacción anterior se transforma en beta-cetoacilcoenzima A por medio de la catalización de la enzima beta-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa. En este caso, la molécula de NAT es la coenzima involucrada y el resultado es NADH más H. Finalmente tenemos la lisis, donde la beta-acilcoenzima A se rompe en las posiciones 2,3 por medio de la tiolasa, lo que genera acetilcoenzima A, acetil-CoA, y una molécula de acilcoenzima A, que se inicia nuevamente en la secuencia y se repite las veces que sea necesario para liberar todos los carbonos del ácido graso involucrado. Catabolismo peroxisomal de ácidos grasos. Primero, ¿qué es un peroxisoma? Son orgánulos redondeados delimitados por una membrana entre 0,1 y 1 micrómetro. Están presentes en casi todas las células eucariotas y tienen como función principalmente la metabólica. Los peroxisomas intervienen en el metabolismo de los lípidos mediante los siguientes procesos, aunque no todos ellos ocurren en los organismos. Aproximadamente un 25% de los ácidos grasos se degradan en los peroxisomas y el resto en las mitocondrias. En ambos orgánulos, este proceso de degradación se denomina beta-oxidación y conduce a la formación de acetil-CoA. La diferencia reside en que, mientras en las mitocondrias de la primera reacción oxidativa es catalizada por una hidrogenasa, en los peroxisomas esta oxidación la realiza una oxidasa flavínica. La oxidación del acil-CoA por el O2 forma H2O2, que es descompuesto por la catalasa. Los acetil-CoA formados pasarán a diferentes rutas: biosíntesis de azúcares o el ciclo de Krebs. Los peroxisomas se denominan así porque contienen enzimas que utilizan el oxígeno molecular para eliminar átomos de hidrógeno de sustratos específicos a través de una reacción oxidativa que produce H2O2. Las enzimas que catalizan esta reacción son
la oxidasa de aminoácidos, oxidasa de hidroácidos alfa y oxidasa de urato. El H2O2 resultado de la reacción es un producto altamente tóxico que es eliminado por otra enzima del peroxisoma llamada la catalasa. Mediante su dotación enzimática variable de unos tejidos a otros, los peroxisomas pueden intervenir en diversas vías metabólicas que difieren según los organismos y tipos de tejido. Las enzimas peroxisomales no pueden oxidar los ácidos grasos de cadena corta, por lo que los productos como butanoil, hexanoil y octanoil-cartinina se ekpotan para su posterior catabolismo en la mitocondria. Para terminar, los fibratos son un tipo de fármacos hipolipemiantes que actúan mediante la inducción de proliferación peroxisomal en el hígado. 3. El síndrome de Zellweger, que deriva de efectos en la importancia de enzimas al interior de los peroxisomas, es una enfermedad multiorgánica grave que suele ocasionar la muerte a los 6 meses de edad. Se caracteriza por la acumulación de ácidos grasos de cadena larga en el tejido neuronal, generalmente debido a la incapacidad de recambiar los ácidos grasos neuronales. Para hablar de las vías alternativas de la oxidación de los ácidos grasos, es importante tener en cuenta los aspectos conceptuales. Por ejemplo, los ácidos grasos insaturados son ácidos carboxílicos con cadenas largas de uno o más enlaces dobles entre sus átomos de carbono. Teniendo en cuenta que están parcialmente saturados, la generación del FADH2 va a ser en bajas cantidades, generando también bajas cantidades de adenosintrifosfato o ATP. Estos dobles enlaces cuentan con geometrías cis y producen intervalos de 3 carbonos, mientras que los que participan en la beta oxidación tienen intervalos de 2 carbonos y geometrías trans. Estos procesos demandan mayor cantidad de enzimas para poder cambiar las posiciones y enlaces dobles, por lo cual el FADH producido por la oxidación se va a generar pero en bajas cantidades. Continuando con las vías alternativas, vamos a encontrar los ácidos grasos de la cadena impar que producen succinilcoenzima A partir de propinilcoenzima A. La oxidación de los ácidos grasos que cuentan con números impares de carbono se da a través del extremo carboxilo, comportándose como un ácido normal. El propinilcoenzima A se convierte en succinilcoenzima A mediante varios pasos, donde van a intervenir 3 enzimas y vitaminas como la biotina y la cobalamina. En las vías alternativas de oxidación también vamos a encontrar la alfa-oxidación de los ácidos grasos de la cadena ramificada a acetilcoenzima A y propinilcoenzima A. Los ácidos fitánicos, generalmente adquiridos en la comida, se van a encontrar por este lado para oxidar el carbono de la acetona. En esta gráfica evidenciamos que el primer carbono se oxida en forma de dióxido de carbono. También encontramos que en los siguientes ciclos de beta oxidación se liberan algunas veces acetilcoenzima A y propinilcoenzima A. El metabolismo del propinilcoenzima A succinilcoenzima A. El propinilcoenzima A es formado por ácidos grasos de la cadena impar, que va a ser una fuente baja de carbonos en el proceso de la glucogénesis. El intermediario es el metilconilcoenzima A, que se produce durante el catabolismo de aminoácidos. Defectos en la mutasa, como el metilonilcoenzima A, puede llegar a desencadenar alteraciones en la producción con el metabolismo de la vitamina B12, generando aciduria metilmalónica. Con esto terminamos de hablar de las vías de oxidación de los ácidos grasos y agradecemos la atención prestada a esta presentación.